La biografía, definición y características, conjunciones y preposiciones. Fase 3, semana 3, quinto grado. Un saludo y un fuerte abrazo para Mario Valencia, Brandy, Denis Nicole, Giovanni, Neri Martínez, Justin Daniel y Brian Antonio. Muchas gracias por sus comentarios y por estar siempre pendiente de los videos. Para la realización de esta guía deben de seguir las siguientes recomendaciones. Realizar una lectura despacio y las veces que sean necesarias hasta comprender el contenido y luego realizar las actividades indicadas. Iniciemos. 1. Lee la biografía de Claudia Lars. Claudia Lars es el seudónimo de Margarita del Carmen Branen Vega. Nació en Armenia, departamento de Sancenit, el 20 de diciembre de 1899. Su padre fue el ingeniero estadounidense de origen irlandés Peter Patrick Branen, y su madre, la salvadoreña Manuela Vega Celaya Andía. Cursó sus primeros estudios en la casa paterna, como ella misma lo describe en su libro Tierra de Infancia, de la mano de doña Mercedes Mendoza, y luego en el Colegio de la Asunción, en Santa Ana. La poeta tendría unos 16 años cuando, durante unas vacaciones, la familia fue visitada por el general Juan José Cañas, 1850 a 1918, quien, como se sabe, es el autor de la letra de nuestro himno nacional. Al parecer, Carmen había obtenido unas notas deficientes en sus estudios y el general Cañas le preguntó por qué. Ella le confesó que se había dedicado más a la escritura de un pequeño libro que a estudiar, y que por esa razón había sufrido aquel descalabro académico. Divertido, el general le pidió el librito para leerlo, y ella se lo dio. El libro se publicó en 1915. Luego, se fue a vivir por un tiempo a Nueva York con las hermanas de su padre. En 1923, se casa con Leroy Francis Beers, con quien tuvo su único hijo, Leroy Manuel. Claudia se quedó en San Salvador de forma definitiva desde 1965. A partir del nacimiento de su nieta Florence, Claudia escribió una selección de poemas para los niños salvadoreños. Su propósito era despertar en la niñez el amor por la poesía, pues consideraba que los niños tienen una sensibilidad más fina que la del adulto, porque son seres nuevos y puros. Cuando escribe poesía para niños, Claudia no es una maestra o una madre o una escritora, se vuelve niña y, con esa voz infantil recuperada, habla al niño a su mismo nivel, como compañera de juegos, como una niña más que en algún patio escolar cantara la ronda de Doña Ana, jugando a hacer variaciones de sus estrofas requete sabidas. Y decía, si al poeta se le muriera ese oculto infante, dador de secretos y claves, se quedaría con un puñado de palabras comunes, carentes por completo del brillo que deslumbra y del milagro que nos despierta y nos hace mejores. Entre los premios que recibió la escritora sobresalen el doctorado honoris causa que le otorgó la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, el segundo premio del Certamen Nacional de Cultura, de 1962, por la obra sobre el ángel y el hombre, el primer premio compartido del Certamen Hispanoamericano conmemorativo del cincuentenario de los Juegos Florales Centroamericanos de Quetzaltenango, Guatemala, por la obra del Fino Amanecer, entre otros. Claudia Lars murió de cáncer el 22 de julio de 1974 en San Salvador y a su sepelio acudieron innumerables escritores, intelectuales, funcionarios, periodistas, maestros y muchas personas humildes que aseguraban que, en diferentes circunstancias de la vida, la poeta les había ayudado. Terminada la lectura, deben contestar las siguientes preguntas. ¿Cuál era el nombre real de Claudia Lars? El nombre de Claudia Lars era Margarita del Carmen Branen Vega. ¿Dónde nació? Nació en Armenia, departamento de Sonsonate. ¿Cuál era la nacionalidad de su padre? Era estadounidense. ¿Dónde cursó sus estudios? Su educación inicial la hizo en su casa y luego continuó en el Colegio de la Asunción en Santa Ana. ¿Por qué escribió una selección de poemas para niños? Para despertar en la niñez el amor a la poesía. La biografía es la descripción sobre la vida de una persona desde que nace hasta que muere o hasta que ya ha hecho muchas cosas importantes en su vida.
La biografía regularmente la redacta una escritora o un escritor. Actividad 2. Después de reflexionar sobre la biografía de Claudia Lars, conoce las características de la biografía. Veamos algunas características. Trata sobre la vida de una persona real. El relato se narra en tercera persona. Por ejemplo, Claudia Lars brilla con luz propia. El verbo brillar está en tercera persona. Presenta cronológicamente los datos de la persona previamente documentados. Destaca de la persona los triunfos, las dificultades, las personas queridas y el trabajo realizado a lo largo de su vida. Se escriben las biografías sobre personas famosas, pero también se pueden escribir biografías sobre personas a las que solo tú conozcas y admires mucho. Actividad número 3. Lee las siguientes frases u oraciones y reflexiona. ¿Qué clase de palabras son las que resaltan en negrita y las subrayadas? Tenemos aquí, hoy estudiaremos matemática e inglés. Juan y José son hermanos. ¿Quieres arroz o frijoles? O sea, iré aunque no quiera verme. Esto es suyo por completo. Venía a San Sebastián. Hay que hacerlo poco a poco. Las palabras resaltadas en negrita son conjunciones, esta de aquí. Y las subrayadas son preposiciones. Las conjunciones unen palabras entre sí o también oraciones. Las preposiciones sirven para relacionar palabras o grupos de palabras. Aquí tenemos ejemplos de conjunciones y ejemplos de cómo se arman las oraciones, preposiciones y cómo se pueden armar las oraciones o las podemos encontrar en diferentes textos. Escribe la conjunción y la preposición que corresponden en las siguientes oraciones. Tenemos aquí Juan, Iría y José son amigos inseparables desde niños. Y en esta queda así. Entre el pan y las tortillas yo prefiero las tortillas. Siguiente actividad. Redacta una biografía de un familiar o de una persona de tu comunidad que admires mucho. Paso 1. Obtén información respondiendo las siguientes preguntas. Datos generales. ¿Dónde y cuándo nació? ¿Cómo se llaman sus padres? ¿Cuántos hermanos o hermanas tiene? ¿Dónde vive? ¿Qué es lo que más le gusta del lugar donde vive? ¿Por qué? Hechos más importantes desde su nacimiento. ¿Qué es lo más especial que le ha pasado en la vida? ¿Cómo se llama su mejor amigo o amiga? ¿Por qué se llevan bien? ¿Cuál es su paseo preferido? ¿Ha ganado algún premio en deporte, en clases o en su casa? ¿Cuál y por qué? Después de recolectar la información, van a identificar las conjunciones y las preposiciones utilizadas en la biografía que elaboren. Van a encerrar las conjunciones en círculo y subrayar las preposiciones. Pueden tomar como ejemplo la biografía presentada en esta guía. Luego van a compartir su biografía con sus familiares y también con su maestro. Yo les traigo un ejemplo. Eso les va a servir como ejemplo para guiarse y que elaboren su propia biografía. Y esta es la última actividad. Terminan con su autoevaluación. Ya saben que deben marcar con una X según hayan logrado cada criterio. Que tengan un bonito día.